Momento de una nueva entrevista, como les había adelantado. Vamos a hablar de la última información que tenemos acerca de vacunación tanto a nivel internacional como nacional. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto que el doctor, investigador clínico y también secretario general del CENACYT, el doctor Eduardo Ortega Barría? Bienvenido a Next Noticias, siempre un placer, doctor. Gracias, Made. Buenas noches. Un gusto estar aquí contigo. Doctor, yo creo que uno de los mayores problemas que hemos tenido en toda esta pandemia, además de obviamente la parte médica, es la parte de la desinformación. Por eso nosotros en Next Noticias siempre intentamos brindar docencia de lo que está ocurriendo, de los datos científicos que se tienen para que ya el público entonces tome la mejor decisión. Hablemos de los resultados a nivel internacional. ¿Cómo le están yendo a las vacunas en los países que se han destacado por hacer una buena estrategia? Made, tienes, diríamos, diferentes visiones, ¿no? Por un lado, tienes países que han mostrado gran éxito como Singapur o como Dinamarca, en donde hay una relación directa entre la vacunación y el impacto y disminución de la transmisión de casos en esos países. Por otro lado, tienes Estados Unidos de Norteamérica e Israel, donde tienes la circulación de la variante Delta y tienes un gran número de casos, la gran mayoría de ellos lamentablemente en personas que no se han vacunado. Tú tienes razón. Creo que informar adecuadamente es crítico porque las personas están haciendo decisiones entre salud y enfermedad y muchas veces entre la vida o la muerte. En Estados Unidos y Norteamérica, por ejemplo, hoy más del 94% de las personas que se hospitalizan son personas no vacunadas. Tienes entonces una pandemia que en Estados Unidos es una pandemia de personas no vacunadas. Es cierto, tenemos casos en personas que han vacunado, pero la mayoría de esos casos en personas que se han vacunado son casos leves, son casos moderados, no son casos que terminan en hospitalización y no son casos que terminan en el fallecimiento de las personas. Creo que se han aplicado más de 5.000 millones de dosis de vacuna a nivel mundial, un poco más del 30% de la población, si lo ves en términos generales, se ha vacunado, lamentablemente menos del 2% de la población de los países más pobres del mundo, y esa inequidad hace que esta pandemia probablemente vaya a perdurar durante mucho más tiempo. Yo diría que los resultados son positivos, las noticias son buenas, hay un gran número de personas vacunándose y sobre todo en Panamá. Panamá es un ejemplo de la vacunación a nivel mundial, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Sí, y iba precisamente hacia allá. Entonces, cuando nos trasladamos a nuestro país, ¿qué resultados estamos teniendo cuando podríamos ver la evolución de la vacunación, ¿no? Porque los primeros meses tal vez fue un poco difícil, había escasez de vacunas, no había tantas en nuestro país, pero este proceso ha ido avanzando de una manera increíble y en nuestro país en los últimos días se ha vacunado a un gran porcentaje de población. ¿Cómo se refleja esto en la salud del panameño? A ver, esta mañana revisábamos los datos con el equipo del Ministerio de Salud, del equipo Panavac, y te puedo informar que se han vacunado hasta el día de ayer 4.6 millones de personas. Eso es, somos 4.3 millones de habitantes, lo que significa que hemos aplicado más de 105 dosis por cada 100 personas en el país. De esos, más de 65% de la población ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna. 42% de la población ya recibió 2 dosis de la vacuna. Esto es fantástico. Panamá es el país que ha logrado acelerar la velocidad de vacunación de una manera extraordinaria, superior a países que tienen más recursos, que producen vacunas y que tienen un exceso de vacunas. Así que Panamá desde el mes de julio hasta esta fecha logró acelerar esa vacunación y repito los números, 42% de los panameños hoy ya tienen 2 dosis de la vacuna y 65% tienen por lo menos una dosis de la vacuna. Por eso vemos el día de hoy un porcentaje de la disminución de los casos positivos. Hoy 6%, 6.5% de las personas que se hacen pruebas son positivas y eso hace que comiencen a disminuir los casos, comiencen a disminuir afortunadamente los fallecimientos y van a comenzar a disminuir también las hospitalizaciones. Así que estamos bien, hay que felicitar a la sociedad panameña porque eso no se logra solamente porque un grupo de personas está vacunando, es la colaboración entre el programa de vacunación en el Ministerio de Salud, en la Caja del Seguro Social,
el programa de inmunizaciones y la sociedad panameña. Felicidades, panameños. Creo que el panameño sabe identificar cuándo tiene que tomar decisiones correctas, ha decidido acudir en masa a vacunarse y sobre todo, Made, la población joven, entre 20 y 49 años de edad, tenemos ya 1 millón de personas vacunadas. O sea que los jóvenes panameños han acudido a vacunarse para protegerse y esa es la mejor manera que tenemos de acabar la pandemia, de disminuir los casos y de reactivar la economía. Doctor, ahora, ¿cómo vemos el panorama a corto plazo? Ya usted nos acaba de mencionar números importantes, un 42% con una sola dosis, ya más del 60% con 2 dosis. Perdón, al revés, un 40% Sí. con 2 dosis y más del 60% con una. Una, ¿Cómo sería así es. entonces esto? ¿Cómo avanzaría esto en los próximos meses? ¿Es posible, es realista hablar de lograr una inmunidad de rebaño en Panamá? Primero te digo, Made, que esta semana nosotros estamos planeando vacunar más de 450.000 personas. ¿Eso qué significa? Que de el miércoles al domingo, que es en donde más vacunamos, tanto en los autorrápidos como en las escuelas, en los circuitos, nosotros planeamos llegar el domingo a 5 millones de dosis administradas. Nuevamente, eso va a requerir que la población vaya a vacunarse. Así que para este domingo, si las cosas funcionan como las estamos estimando, tendríamos 5 millones de dosis administradas. Si seguimos al mismo ritmo y seguimos vacunando a esa velocidad semana a semana, yo diría que para mitad del mes de octubre tendríamos ya nosotros 70% de la población de este país vacunada. Y si seguimos al mismo ritmo, yo pienso que para mitad del mes de noviembre tendríamos 80% de la población vacunada con 2 dosis de la vacuna, que es lo que quisiéramos tener, y eso significaría que nosotros estamos interrumpiendo muy probablemente la transmisión comunitaria. Es importante hacerlo rápidamente, Made. Tenemos la variante Delta circulando. La variante Delta requiere 2 dosis de la vacuna. No se queden con una dosis de la vacuna. Una dosis de la vacuna no es suficiente para protegernos contra la variante Delta. Y si nosotros logramos esa velocidad, quizás logremos impactar la variante Delta, quizás evitemos una cuarta ola vemos que hemos manejado la tercera ola de una manera magistral, diría yo. Sí hemos tenido casos, pero no hemos tenido el mismo número de casos que tuvimos con la primera y con la segunda ola y no hemos tenido el mismo número de fallecimientos que tuvimos con la primera y la segunda ola. De nuevo, creo que a esta velocidad el domingo tendremos 5 millones de dosis administradas. La mitad del mes de octubre tendríamos 70% de la población vacunada y para la mitad del mes de noviembre, a la velocidad que vamos, si se cumplen los estimados que tenemos, tendríamos 80% de la población del país vacunada. Doctor, ¿cómo ha impactado esta vacunación? Hay muchas cosas que quiero preguntarle. ¿Cómo ha impactado entonces esta vacunación? Usted menciona la cantidad de casos positivos y también tendríamos que ver la cantidad de muertes y personas en hospitalización, en UCI. ¿Qué porcentaje aquí en Panamá estamos manejando de esas personas que están en UCI o que han muerto lamentablemente y que estaban vacunadas o no estaban vacunadas? Lo que sabemos el día de hoy, Made, es que el 94% de las personas que fallecen o que llegan a la unidad de terapia intensiva no estaban vacunadas. Es parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde un poco más en Estados Unidos, 98-99% de las personas que fallecen o van a la terapia intensiva están hospitalizados, no están vacunados. En Panamá es igual, estamos usando básicamente el mismo tipo de vacuna que se está utilizando en Estados Unidos y Norteamérica. Ellos utilizan Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Nosotros utilizamos Pfizer y utilizamos AstraZeneca. AstraZeneca es equivalente a la vacuna de Johnson Johnson, solo que con AstraZeneca tú utilizas 2 dosis de la vacuna. Yo creo que vamos bien. Lo primero que tú vas a ver es lo que estamos viendo ahorita, disminución del número de personas que cuando se van a hacer una prueba son positivos. Estamos en el rango entre el 6 y el 7%. Antes estábamos en el 9, en el 10%. Vas a ver una disminución del número de pruebas positivas. Eso significa menos infección. Vas a ver posteriormente menos hospitalización y finalmente vas a ver menos admisiones a terapia intensiva y menos fallecimientos. Vas a seguir teniendo fallecimientos porque hoy en día tienes personas en terapia intensiva y lamentablemente, Made, un 40% o más
de esas personas que están en terapia intensiva van a fallecer. Son personas que están en estado crítico, están intubadas, están pegadas a un ventilador, respiran porque el ventilador les está ayudando. Ese es lo último que tú vas a ver. Primero, disminución de pruebas, disminución de infección, disminución de admisiones hospitalarias, disminución de admisiones a terapia intensiva y finalmente disminución en las muertes de las personas, porque las muertes están retrasadas en relación al resto de lo que tú vas a ver por la vacunación. Ahora, con ese pronóstico entonces tan positivo de tal vez un 80% para noviembre, ¿tiene que haber alguna medida que cambie para la población después de tantas restricciones que hemos tenido por tanto tiempo, los toques de queda, y hay ciertos lugares en donde los domingos con cuarentena? ¿Para noviembre podríamos ver la luz en este aspecto, doctor? Bueno, hemos ido mejorando, ¿no? Vamos a ver el jueves la selección de Panamá jugar contra Costa Rica en el estadio, creo que con 80% de asistencia. Eso es un gran avance. Creo que acaban de anunciar el día de hoy que se cambia y se elimina, de ya no es hecho, el hisopado obligatorio. para ir. Correcto. Exactamente. Ya no es Entonces, yo obligatorio el esperaría, hisopado para las islas y ningún eh, lugar al territorio nacional. Digo, eso es eso excelente. nos costó, porque fue una insistencia de tanto medios como población en general, ¿no? Pero es excelente. Yo no necesito un hisopado para venir de Chiriquí a Panamá, ni necesito un hisopado para viajar dentro del país, ni necesito un hisopado para ir a las islas. Eso no es necesario el día de hoy, a la velocidad que estamos vacunando. Yo diría, Made, que lo primero que vas a ver probablemente es que se relajen las condiciones para usar el cubreboca en ambientes externos. Eso es lo primero que vas a ver. Va a haber todavía situaciones donde te van a pedir el cubreboca. Este virus va a circular, creo que se va a convertir en un virus endémico parecido a la influenza, pero mientras eso sucede, todavía va a haber lugares en donde vas a necesitar el cubreboca, sobre todo cuando estás en un lugar cerrado, donde no hay buena ventilación y hay una aglomeración de personas. Yo diría, siendo optimistas, digamos que para finales de año se van a tener que liberar algunas de las medidas que tenemos. Yo espero también que tengamos restaurantes donde podamos estar un gran número de panameños, que podamos no tener las condiciones que se están exigiendo el día de hoy. Se van a ir relajando paulatinamente, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Estados Unidos y en Norteamérica, aunque yo creo que nos va a ir mejor que Estados Unidos y en Norteamérica. Tenemos más vacunados rápidamente, yo creo que para noviembre vamos a tener más vacunados con 2 dosis que Estados Unidos y Norteamérica. Ellos tienen 53, ya nosotros tenemos 42 que no teníamos hace algunas semanas. Así que a la velocidad que vamos a superar países con más recursos económicos, con más vacunas que nosotros, y creo que el panorama es optimista. Vamos a reactivar la economía, vamos a tener otras condiciones y vamos a tener más actividad laboral. Las escuelas, yo espero que estén abiertas, la mayoría de ellas, que terminemos el año escolar con diferentes condiciones, y al activarse las escuelas se reactiva la economía. Vamos a poder enfocarnos entonces en poder trabajar y nuestros niños en las escuelas con la seguridad de que van a estar protegidos. Doctor, los primeros vacunados ya tienen varios meses y podrían temer entonces en esta pérdida de la inmunidad que da la vacuna. Todavía no hay una cantidad de tiempo específico que se haya dado para saber en cuánto tiempo tendríamos que hacer un refuerzo de la vacuna, en este caso de Pfizer, en nuestro país. Gracias por la pregunta, Madre, ¿no? Ese es un gran debate científico del día de hoy. Sabemos que hay un grupo de personas específicas, personas que tienen alteraciones de la respuesta inmune, con cáncer, con VIH no tratado adecuadamente, personas que son trasplantadas, que requieren una tercera dosis. El tema del refuerzo sigue discutiéndose. Hay países que lo han iniciado, Israel lo inició, Estados Unidos lo está discutiendo y probablemente ellos van a implementar un refuerzo cuando se cumplan 8 meses de haber completado el esquema de 2 dosis. Nosotros, la gran mayoría de los panameños, se ha comenzado a vacunar en julio y agosto. Así que para la gran mayoría de los panameños no estaríamos hablando de un refuerzo, sino hasta probablemente el próximo año. Sin embargo, hay un grupo que probablemente hay que discutirlo. Estamos siguiendo de cerca lo que la FDA está recomendando, lo que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta está recomendando. Todavía ellos no han recomendado un refuerzo. Está recomendada la tercera dosis y en Panamá se ha discutido. Esperamos que el Ministerio de Salud tome una decisión a corto plazo con la tercera dosis. El refuerzo, yo diría, Made, hay que discutir si ese refuerzo se requiere a los 6, a los 8 o a los 12 meses, y va a depender
de cómo la vacuna se comporte y cómo el virus se comporte. Es cierto que la vacuna ha ido disminuyendo su protección contra los casos leves y contra las infecciones, pero no contra los casos severos, madre. Contra los casos severos y hospitalización, la efectividad de la vacuna sigue siendo 90% o más. Y ese es el tema que tenemos que seguir manejando. A la población panameña, las vacunas que están utilizando mantienen la efectividad por arriba del 90% contra la hospitalización y contra los casos severos. Hay casos positivos leves y hay infecciones en vacunados, pero la gran mayoría de las personas van a estar protegidas con las vacunas que tenemos en Panamá. Pero todavía, de lo que acaba de mencionar, todavía no sabemos Todavía cuánto tiempo es que demora no. esa inmunidad. El refuerzo, MADE, el refuerzo yo creo que va a estar entre 8 y 12 meses. Tenemos que esperar que la FDA se posicione. Nosotros seguimos mucho a la FDA, a la Agencia Europea de Medicamentos y a la OMS. Esas son las tres autoridades que nosotros seguimos de cerca. Cuando esas autoridades nos den una recomendación, se discutirá en Panamá con los expertos panameños, con farmacias y drogas, y ahí habrá una recomendación en Panamá. Por el momento, no hay todavía una recomendación ni de la OMS, ni la Agencia Europea de Medicamentos, ni la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos y Norteamérica para un refuerzo. Hay para una tercera dosis para poblaciones especiales, para un refuerzo 8 a 12 meses. Doctor, que eso también para ir terminando, pues que también se han dado estudios que han dado resultados muy importantes acerca de la inmunidad que nos da la vacuna versus la inmunidad que nos da la propia enfermedad, porque todavía hay personas que defienden que si igual tengo probabilidades de infectarme con la vacuna, prefiero esperar si me da la enfermedad, pero hay resultados muy importantes de estudios referente a esto. A ver, yo no apostaría a enfermarme para estar protegido, ¿no? De hecho, hoy sabemos que aún las personas que tienen infección asintomática tienen secuelas. Hoy sabemos que las personas que se enferman moderada y severamente, un gran porcentaje, 40-50% y aún hasta 60% tienen secuelas. ¿Qué secuelas? Neurológicas, cardíacas, hepáticas, gastrointestinales, mentales, emocionales, físicas. De hecho, se acaba de publicar recientemente un artículo, MADE, de un porcentaje de población seguida en China, que fueron seguidos a lo largo de un año y 50% todavía tenía una secuela de la infección natural. Entonces, la vacuna evita que te enfermes. Es mejor vacunarte que infectarte naturalmente. Y aún si te infectas, MADE, tienes que vacunarte. Cuando uno compara poblaciones infectadas, no vacunadas, poblaciones vacunadas y poblaciones infectadas y vacunadas, estas dos últimas les va mejor. O sea, la vacunación es superior a la infección natural y aún si te infectas, si te vacunas, es mejor que te vacunes porque tienes mejor protección. No te quedes solamente con la infección, vacúnate. Si te infectaste, vacúnate de todas maneras porque hoy sabemos que la vacunación es superior a la infección natural para darte una protección a más largo plazo. Y cuando se compara incluso con las reacciones adversas, también las probabilidades son mucho mayores. Así es. De hecho, por ejemplo, tienes muchas más complicaciones de la coagulación, de tromboembolismo con la infección por COVID-19 que por la vacuna. Así que no hay ninguna duda que es más seguro vacunarte que infectarte. Y si tienes, lamentablemente, la infección, en cuanto te recuperes, vacúnate para estar protegido durante mucho más tiempo porque la vacunación es superior a la infección natural para ofrecerte protección a más largo plazo. Doctor Eduardo Ortega Barría, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias por la invitación.